Ahora continuamos con cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar. Entonces, este corresponde al renglón 38 de la declaración de renta. Ya vimos, está el formato, el instructivo y la diaria. Acá, ¿qué tenemos? Acá debemos tener en cuenta que el valor patrimonial de los créditos activos, artículo 270, es el valor nominal del título, ¿sí? Acá, si hay un tema de interés implícito, pues yo no lo tengo en cuenta. Que el valor nominal de las cuentas por cobrar al momento de la transacción es igual entre NIT y fiscal. Pueden surgir diferencias posteriores por la financiación implícita, pero pues esto no tiene efecto fiscal. Entonces aquí tendría que hacer un ajuste también. Las cuentas por cobrar en moneda extranjera ya vimos, solamente informativo, ya vimos cuál es el tratamiento, aplica para todos los activos en moneda extranjera, caso cuentas por cobrar. Normalmente pues van a existir diferencias entre lo contable, entre las diferencias por deterioro de la cartera y entre el valor contable y el valor fiscal, porque pues el valor fiscal, de acuerdo con mis políticas, pues yo haré los ajustes del deterioro pertinente según mi cartera, pero fiscalmente ya sea yo tengo que mirar si corresponde a si voy a manejar una provisión que es deducible de acuerdo con el artículo 145 del estatuto, ya sea la individual o la general, que ahora la vamos a ver. ¿A qué es importante tener en cuenta? Que yo tengo que verificar que las retenciones a favor por cada uno de los impuestos yo las haya cruzado contable y fiscalmente contra cada impuesto causado. O sea, si yo tengo retenciones de IVA que las haya cruzado contra el impuesto sobre las ventas, y si tengo retenciones de renta, las haya cruzado con el impuesto sobre la renta. ¿Mm? ¿Sí? Que haya hecho el cruce para efectos de determinar pues el saldo a favor o lo que sea. Acá hay un tema importante que lo traigo para tenerlo en cuenta y es la retención del impuesto al dividendo. No, según el Consejo Técnico de la Contaduría, no se debe contabilizar como un activo, porque pues no es un activo del cual yo como sociedad voy a tener beneficios económicos futuros, y ellos lo que dicen es que la debo contabilizar en el patrimonio como un débito en el patrimonio, porque es la retención del impuesto al dividendo, es la que yo le traslado al beneficiario final, ya sea o persona natural o una entidad del Estado. Esa retención, tengan cuidado porque nosotros hemos visto casos en que o no le certifican correctamente o se pasa. La retención del impuesto al dividendo es sobre los dividendos no grabados, ¿sí? Esa retención yo como sociedad no me la puedo descontar. Esa es la que traslado al beneficiario final y contablemente no la lleven al activo para que no tengan esos problemas, sino la llevan al patrimonio. Y esa es la que vía certificación se le traslada después a los socios. ¿Qué es necesario verificar acá? Que los préstamos en dinero de la sociedad a sus socios o accionistas o de estos a la sociedad, con el objeto de verificar si estoy determinando intereses presuntos y tener en cuenta que la tasa de interés presunta para el año gravable 2022 fue del 3.21% anual. Si existe un interés pactado sobre esos préstamos a socios o como dice la norma, o de la sociedad a los socios o de estos a la sociedad, pues no tengo que generar interés presunto porque existe un interés real. Tengo que verificar si tengo préstamos con vinculados del exterior, con vinculados de zonas francas o países de baja o nula imposición, porque aquí me toca tener en cuenta, que ya les dijo Jacqueline, el tema de precios de transferencia. Para efectos de la provisión de cartera, pues se debe clasificar la cartera por edades aplicando el método más favorable para el contribuyente. Ahora, entonces, en cuanto a la provisión, que llamamos provisión de cartera, ahora con la reforma del año 2016,
pues el artículo 145 es el deterioro de cartera fiscal. Y yo tengo dos métodos aceptados para hacer esa provisión. O la provisión individual, que es el 33% del valor nominal de las deudas que lleven más de un año de vencidas, ¿sí? O la provisión general, que es el 5% para deudas vencidas de 3 a 6 meses, 10% de 6 meses a un año y 15% de más de un año. Y acá tengo que tener en cuenta que cuando se parametrice o se haga este anexo del deterioro de cartera, tengo que mirar que no siempre la fecha de vencimiento de la factura es la misma fecha de emisión, ¿sí? Entonces, si la fecha de vencimiento es a 30 días o 60 días, lo que yo tengo en cuenta o la fecha que tengo en cuenta para determinar la provisión de cartera es la fecha de vencimiento, porque también hemos encontrado con grandes sorpresas que están determinando o que se ha determinado estas provisiones sobre la fecha de la factura. Y pues obviamente me puede cambiar que no es el 5, que no era el 5, sino que es perdón, que no era el 10, sino que era el 5% que tenía que solicitar. Entonces, recomendable revisen sobre qué fecha están tomando esta provisión. Dentro de los requisitos que me exige la provisión individual de cartera, me dice que la respectiva obligación se haya contraído con justa cláusula y a título oneroso, son los requisitos que me trae el 145, que se hayan originado en operaciones propias de la actividad productora de renta y que se haya tomado en cuenta en la declaración de renta de años anteriores. ¿Acá se significa? Pues si yo tengo un préstamo a una persona, pues si no se originó en una operación propia la actividad productora de renta y si no les cobré intereses, pues es una cartera una provisión que no me procede, ¿sí? Entonces, acá me toca mirar que sea la actividad productora de renta de la compañía para tener derecho. Que la provisión se haya constituido en el año periodo grabable que se trata, pues sí, que la obligación exista en el momento de la contabilización de la provisión y no diría yo contabilización, porque pues lo que estoy haciendo es un registro en mi declaración de renta, pero así lo tiene pues la norma, dice el momento de la contabilización de la provisión y realmente yo no estoy contabilizando nada, porque yo la contabilización le hice bajo NIT, pero acá no estoy solicitando ese deterioro, estoy necesitando es el fiscal de acuerdo con el 145. Y que la respectiva deuda se haya hecho exigible con más de un año de anterioridad y que se justifique que es de difícil cobro. Acá les compartimos ejemplos para que les sirva de consulta. En este caso, de la provisión o el deterioro de la cartera, cómo se determina. Recomendamos, si es individual, individual es 33%, pues que este valor que me queda sí debe coincidir, o sea, mi anexo que yo haga fiscal me debe coincidir con con la declaración de renta, ¿sí? Con el valor que estoy manejando como allá en el formato de conciliación fiscal como provisión, el anexo que yo haga. Y este valor es el acumulado en la provisión individual. O sea que esto lo colocamos a manera informativa. Este es como si fuera la 1399 del 2649. Y acá para efectos de determinar cuánto es el gasto o el ingreso que tomo el saldo 31 de diciembre del año anterior. Acá tenemos la comparación con lo contable. Ya les digo por qué. Tenemos los castigos que están soportados, la clasificación de provisiones o recuperaciones y el gasto del año. Y este saldo, porque es por diferencia, este saldo debe ser igual a este, ¿sí? Y esta es la deducción que voy a tomar para efectos fiscales. ¿Qué me dice la norma? Que el saldo fiscal, o sea, el gasto fiscal no puede ser superior al contable. Entonces acá, pues aquí la deducción en este caso sería 260 millones. Acá tenemos el mismo ejemplo, pero acá pues no puedo tomar nada porque lo que esto me está dando es que me está dando es un ingreso por una recuperación y esa recuperación irá a ser grabada.
los dejamos de manera de consulta. Y también les traemos acá un concepto que está vigente en el que dice que aunque es un poquito viejito, pero pues está vigente, me dice que usted puede combinar, que para alguna cartera puede utilizar, dependiendo de la conveniencia que yo tenga como contribuyente, que para algunas carteras, para algunas cuentas por cobrar, puede utilizar el método general y la otra el individual. Entonces, les comparto el concepto por si tienen dudas, el concepto está vigente. En cuanto a las cuentas por cobrar y el castigo de cartera del artículo 146, pues, ¿qué es lo que me dice esta norma? Que yo puedo castigar cartera de deudas manifiestamente perdidas si fue descargada en el año periodo gravable. ¿Fue descargada de dónde? O sea, en el año en que yo la perdí, la descargué, se deberá demostrar la realidad de la deuda y que se justifique su descargo y se pruebe que la obligación exista al momento del descargo. Obvio, en este caso, pues si el otro me debe, o sea, si el otro me debe y yo tengo la prueba de que no me pagó, pues si ya le doy de baja, pues existe la realidad de la deuda, pero acá recuerden que yo tengo que hacer un proceso donde yo pueda demostrar que pues el otro ya no tiene con qué pagarme, que se haya originado igualmente en actividades productoras de renta, no puede ser el préstamo que yo he hecho. También, ¿qué requisitos me deja la norma? Dice que son deudas manifiestamente perdidas cuando el cobro no se pueda realizar por insolvencia del deudor o los fiadores, por falta de garantías y cualquier otra causa que permita considerarla como pérdidas de acuerdo con la práctica comercial. Acá tenemos el formato que pues es igual, que incluyo, les queda de consulta. Para el efecto fiscal están básicamente las normas, no me voy a detener en esto y entramos a inventarios. En inventarios, que es el reglón 59, ¿qué debemos tener en cuenta en los inventarios? Que inventarios son los activos movibles que me determina que está dispuesto en el artículo 60 del Estatuto Tributario, que de acuerdo con materia contable, pues está o en la NIT 2 para plenas o en la sección, en la sección 2 de NIT plenas o en la sección 23 de NIT para pymes. Entonces, lo que me define y fiscalmente el artículo 60. ¿Qué me dice también que es un activo movible? Que son bienes corporales, muebles o inmuebles, y los incorporales que se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente. O sea, yo no lo tengo para obtener beneficios económicos. Yo no lo tengo para utilizarlos, básicamente, pero, miramos el otro tema, sí en el giro ordinario de los negocios. ¿Qué conceptos se pueden incluir dentro del concepto de inventarios? Entonces la norma dice, los activos mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones. Los activos en proceso de producción o transformación con vista a la venta y en forma de materiales y suministros para ser consumidos en el proceso de producción o en la prestación de un servicio. Si yo los voy a utilizar con estos fines, los puedo manejar contablemente como un inventario y fiscalmente aplicar el tratamiento de inventarios. Cuando yo tengo inventarios, me dice la legal, implica que existen, implica que debe haber existencias al principio y al final de cada periodo gravable, al menos que pues tenga existencias y no, y el inventario me haya quedado en cero. El costo fiscal, que comprende todos los costos derivados de su adquisición y transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para colocarlos en un lugar en el lugar de expendio, utilización o beneficio de acuerdo con la técnica contable. Me dice que los intereses y la diferencia en cambio por la adquisición de estos activos, pues que irán a ser mayor valor del activo hasta que esté en condiciones de utilización o venta. Que los costos, que de acuerdo con la técnica contable, cuando los costos por préstamo se capitalicen,
pues que igualmente lo tengo, pues será el mayor valor del inventario y que me aplica las normas de subcapitalización. ¿Sí? Entonces mañana vamos a recordar que me dicen las normas de subcapitalización, que es cuando tengo préstamos con vinculados. Y los métodos de evaluación de los inventarios que aplica para efectos fiscales según la técnica contable son los mismos que se utilizan para efectos fiscales. Se pueden presentar diferencias entre lo contable y lo fiscal, sí, únicamente por el deterioro de los inventarios y por el reconocimiento del inventario por el valor neto de realización, en los casos en que aplique. Los inventarios autoconsumidos o transferidos a título gratuito para efectos fiscales tengo que tener en cuenta su costo fiscal para efectos del impuesto sobre la renta. Ya sabemos que el impuesto sobre las ventas tengo que tener en cuenta también el valor comercial. Las estimaciones por deterioro acumuladas determinadas de acuerdo con la técnica contable pues no tienen efecto fiscal. En el caso de los juegos de inventarios, recuerde que hay una norma que está vigente en el artículo 63, perdón, que me dice que cuando yo manejo juego de inventarios, las unidades del inventario final no pueden ser inferior a la diferencia que resulte de restar la suma de las unidades del inventario inicial más las compras y las unidades vendidas durante el año o periodo gravable. Hagan esta prueba. Hagan esta prueba porque la administración en sus procesos de fiscalización sí la está haciendo con grandes sorpresas. En tema de la disminución del inventario, que es un beneficio fiscal, ¿qué me dice? Que la deducción de inventario de fácil destrucción o pérdida. Me dice que usted tiene derecho a una deducción fiscal cuando se trata por inventario de fácil destrucción o pérdida, cuando se trate de faltantes de inventario, las unidades del inventario final pueden disminuirse hasta en un 3% de la suma del inventario inicial más las compras, ¿sí? En inventarios de fácil destrucción o pérdida. Entonces tengo que mirar qué tipo de inventario se trata para mirar si tengo derecho a esta deducción. O también tengo derecho a la deducción de inventarios por excelencia que vino con la ley 1819 y que me permiten deducir los inventarios dados de baja por conceptos de obsolescencia que estén debidamente destruidos, reciclados o chatarrizados. ¿Qué me exigen para esta deducción? Que deben estar soportados con un documento donde se justifique la obsolescencia o destrucción y debe contener el detalle de los inventarios que se están castigando, que se están destruyendo o se están dados de bajo por obsolescencia, el costo del inventario inicial y final de los mismos, las unidades, las razones de la obsolescencia y que debe estar firmado por el representante legal y las personas responsables del manejo del inventario. Y que también me dice, perdón, acá me faltó, en inventarios de fácil destrucción o pérdida, me dice que me aceptan el 3% de la suma del inventario inicial más las compras de las unidades, ¿no? Pero si yo tengo o puedo demostrar que obedece a un hecho de fuerza mayor o caso fortuito, puedo solicitar un mayor valor. Entonces, para que lo tengan en cuenta. En el caso de, también me dice el artículo 64 que en los eventos en que el inventario se encuentre asegurado, la pérdida fiscal objeto de la deducción será la que corresponde a la parte que no hubiera cubierto la indemnización o seguro si fue asumido por un tercero. Entonces también me toca tener en cuenta eso, ¿no? El formato, pues la misma estructura que me incluye en lo contable, en lo fiscal, la misma estructura, están las normas de referencia.